La historia comienza en una estación de trenes en Tokio, donde un grupo de chicas que están de paso observan a un jovencito muy peculiar, el cual se encontraba buscando la residencia Tsunohara Sou. Su nombre era Shina Aki, nuestro protagonista. El chico se muda a Tokio para iniciar la secundaria. Anteriormente no era tratado como un hombre por su aspecto, pero esta vez estaba dispuesto a cambiar eso. Al llegar a su destino, conoce a la encargada de la residencia, Tsunohara Ayaka, una chica voluptuosa muy atenta con sus clientes. Su primera impresión hacia el prota fue errónea, ya que pensaba que era una chica. Por otra parte, él no podía estar tranquilo, ya que estaría viviendo 3 años con una hermosa rubia. Mientras está tomando una ducha por su largo viaje, Ayaka intenta formar lazos con Aki, ya que su familia tenía una tradición con las chicas. En ese momento le dice que es un chico, no quería aprovecharse de la situación. La encargada, luego de salir de la ducha, se disculpó por lo ocurrido. Para compensarlo, decide hacer una deliciosa comida, pero el trato que recibiría el prota no era el esperado. Al llegar a Tokio esperaba tener otra vida, quería ser tratado como un hombre. El prota intenta ayudar con los deberes de la casa como hombre, pero no era su mejor cualidad. Le confiesa a la encargada el trato que había recibido en su pasado. Ella siente empatía e intenta tratarlo como un hombre adulto a pesar de ser un niño. En ese momento llegan 3 jovencitas a la residencia. No les sorprende el toque que tenía la encargada con Aki. Todas pasaron por la misma situación cuando la conocieron. La chica más pequeña decide presentarse, Yukimoto Yusu, presidenta del consejo estudiantil de la secundaria. Acto seguido, Yamanashi Sumire, siendo la vicepresidenta. Y por último, Kazami Yuri, secretaria del consejo estudiantil. Al terminar las presentaciones, la encargada decide hacer la escena mientras las chicas tomaban una ducha. Pasó una semana desde la llegada del prota. El trato hacia él seguía siendo igual y él debía asistir a la ceremonia de ingreso. En ese momento las chicas se retiran para hacer los preparativos y el prota le confiesa a la encargada que se sentía inseguro, ya que era nuevo en la ciudad. Ella intenta ayudarlo, decide usar su uniforme escolar para interactuar con él, para que de esa manera esté más preparado. Ayaka se preocupa por su bienestar, a pesar de intimidar con su afecto. Al caer la noche, Aki le confiesa que gracias a la práctica que habían tenido, todo salió bien, logrando agradarle a todos sus compañeros. La nueva vida de Shina Aki estaba tomando un buen camino. Había pasado un mes desde que el prota se fue a vivir a Tsunohara Sou. Las cosas estaban saliendo bien. Sin embargo, no se acostumbra a vivir con la encargada de la residencia. Ayaka se viste de porrista, intenta animar al prota con sus estudios de manera poco común. La presidenta del consejo le comenta al prota las razones de la vestimenta de la encargada, y luego de la apertura de su llegada, había llegado el momento del gran festival deportivo. Sumire formaba parte del equipo de porristas. Los habitantes de Tsunohara Sou no se podían permitir perder en esta clase de eventos. El prota debía participar en una carrera. Formando equipo con Ayaka, tenía que prepararse para la carrera. Al día siguiente, comienzan los estiramientos para iniciar el entrenamiento. La encargada y el prota lo hacen de una manera incómoda. La diferencia de estatura podía ser un inconveniente para la carrera. O eso pensaba el prota, ya que Ayaka era más alta que él. Comienzan a caminar lentamente para adaptarse. Al parecer, el prota tenía talento para las carreras. Entrenaron todo el día. La encargada tenía mucha resistencia física. Sin embargo, deciden continuar al día siguiente. Era hora de descansar y tomar un baño. Mientras el prota se estaba duchando, Ayaka lo sorprende con un hermoso traje de baño. Quería sorprenderlo con sus habilidades de peluquería. Aki desde la primaria había tenido el mismo corte de pelo. Decide que la encargada le haga un corte a su gusto. Tienen una charla acerca del duro entrenamiento que habían tenido y debían esforzarse mucho para ganar el festival deportivo. El prota se queda dormido en el proceso. El resultado fue emocionante para él. Esperaba que gracias al cambio que tuvo, la encargada lo viera de otra manera, pero en realidad lo veía como un niño tierno. Al terminar, el prota decide tomar un baño relajante. La encargada se ducha con él, debían formar lazos más cercanos. De esa manera sus respiraciones estarían más sincronizadas para la carrera. Todos los días, el prota debía estar cerca de la encargada, hasta el día de la carrera. El entrenamiento se había intensificado. Llegó el día de la carrera, pero el prota estaba indispuesto. Había superado sus límites gracias al entrenamiento. Cae la tarde y Yusu sorprende al prota con un fuerte grito desde su habitación. El prota va en su ayuda. Había una enorme araña dentro de su alcoba. Eso le aterraba. En realidad, toda clase de insecto peludo. Pero el prota también le tenía miedo. La presidenta lo golpea por no ayudarla. En ese momento llega Sumire en su ayuda, pero tampoco logra capturarla.
Por otro lado, Yuri comenta que no tienen por qué temerles, ya que ellas solo comen insectos. Sumire se había desmayado del susto. La araña se encontraba suelta aún. La encargada justo llega en ese momento y logra sacarla de la casa con facilidad. Al mismo tiempo, le propone al prota salir de compras. Aki acepta y sus compañeras lo ayudan a escoger ropa que usaría para salir con Ayaka. Mientras están en la habitación, bromean con la situación de la araña y se preguntan a qué le tendrá miedo la encargada. Así que le dejan la tarea al prota de averiguarlo, mientras las chicas los esperan para la cena. Al pasar el rato, llega un hermoso atardecer. El prota y la encargada se encontraban caminando por la ciudad. Las personas se les quedaban viendo. El prota asumió que era porque pensaban que eran pareja, pero en realidad todos creían que era madre e hija. Llegan a su destino y los recibe Yatsuha, la chica que había guiado al prota el primer día de su llegada. En ese momento logra darse cuenta que era un chico. La encargada hace las mismas compras de siempre. Yatsuha la invita al Beer Fest, que se hace cada año, un festival de cervezas. Al parecer, la encargada es buena en eso. Continúan con las compras por la ciudad. El prota estaba apreciando esos momentos. No había tenido la oportunidad de preguntarle a la encargada cuáles eran sus gustos y temores. Ayaka se sentía en deuda con el prota por su ayuda. Estaba dispuesta a regresarle el favor en cualquier momento. Llegan a casa y las chicas los esperan para cenar. El prota le dice a Yuzu que no había podido conseguir la información. Ella le da una película de terror a ver si esto puede funcionar. Aki le propone a la encargada ver la película. Ella acepta, pero el prota termina asustado. Se reúnen con las chicas para comentarles y la presidenta propone preguntarle directamente. El prota no contuvo la curiosidad y le pregunta directamente. Le dice que si una persona desconocida entra a su habitación de noche, puede ocasionar temor. Cae la noche y el prota entra a escondidas a su habitación. La encargada en realidad tenía miedo en la película, pero se contuvo porque sabía que él tenía miedo, así que planeó todo para poder quedarse a dormir con el prota. La presidenta y el prota se encontraban teniendo una conversación sobre la importancia de la edad en el romance. Yuzu estaba acostada en la cama del prota. En algunas partes de la casa hacía mucho calor. Luego se lo compensa. Aki observaba a Yuzu, se da cuenta y le pide que se siente en la cama con ella. Leen un manga juntos y este se sienta en sus piernas para estar más cómoda. El prota se da cuenta que le gustan los mangas de romance. Se incomoda al ver una escena romántica similar a la posición en la que se encontraban esos dos. Aki intenta seguir leyendo, pero Yuzu se pone nerviosa y sale corriendo de la habitación. En ese momento, la encargada se acerca a la habitación, le lleva galletas al prota y le pregunta por el comportamiento de Yuzu. Él no tenía idea de por qué había salido de esta manera. Le propone recrear la escena del manga que estaban leyendo para que entendiera, y justo en ese momento Yuzu regresa. Todo se torna demasiado incómodo. El prota se sentía observado mientras llegaba del instituto. En realidad, fue observado todo el día. Lo presentía. Estaba siendo acechado por Sumire. Al llegar a la casa, ella se le confiesa. La presidenta no deja de hablar de él. Analiza su comportamiento. Quería saber la razón. Sumire no quería preguntarle a la presidenta directamente, ya que se encontraba demasiado ocupada. En un cambio de escena, el prota se encuentra en la habitación con ella. Continuaba observando. El prota estaba incómodo. No lograba concentrarse en sus estudios. En ese momento, ella se le acerca y se da cuenta que estaba haciendo mal su trabajo. Se queda sorprendido por la belleza de Sumire. Como miembro del consejo estudiantil, era muy lista. Las cosas no estaban saliendo como lo tenía planeado. Aki se estaba divirtiendo aprendiendo con Sumire. Continúa mirando su habitación y encuentra un peluche. El prota dice que ya estaba ahí antes de instalarse. Al mismo tiempo, ella se avergüenza porque le gusta, pero Aki cree que es lindo que le gusten esas cosas. Sumire se emociona con la respuesta del prota y lo toma de la mano. Justo en ese momento, entra a la habitación Ayaka. Sumire le explica a la encargada que no estaba sucediendo nada entre ellos dos, solamente compartían las cosas que le avergonzaban. La encargada se retira. Sumire, al compartir más con el prota, empieza a comprender a la presidenta. Antes de retirarse, le sugiere ocultar los mangas de adultos que tiene en su habitación de la presidenta. Las chicas y el prota entraron a la habitación de Sumire. Estaba agotada. Anteriormente le había propuesto a la presidenta ir al parque de diversiones, pero no fue una buena idea. Las chicas le proponen al prota vestirse de mujer para animarla. Entra en la habitación y se da cuenta de que es muy femenina. El prota quería que se sintiera mejor, estaba dispuesto a apoyarla. Sumire se encontraba deprimida por decepcionar a la presidenta. Le pide que le ayude a cambiar su ropa, ya que se encontraba muy agotada.
Simplemente estaba así por no cargar a la presidenta en el parque de diversiones. El prota le pide hacerlo en su lugar. La actitud de Sumire había cambiado luego de eso, y todo había regresado a la normalidad. La presidenta tenía problemas de complejidad. Que Sumire no la apoyara fue muy duro para ella, así que decide castigarla. En un cambio de escena, Yuri se encontraba a solas con el prota. Necesitaba un favor. El prota creía que era un trabajo para un hombre, así que acepta muy emocionado. Yuri le pide al prota que la acompañe a su habitación. Necesitaba que se probara un vestido que estaba haciendo. No podía decirle a las chicas debido a su estatura. Él era el único que podía hacerlo, ya que era similar a Yuri. Al prota no le queda más que aceptar el favor. Le quedaba perfecto, pero eso no era todo. Debía probar todos los vestidos que había hecho Yuri para una sesión de fotos. Yuri quería que el prota se probara un traje de baño. Dice que no y comienzan a hacer ruido. La encargada escucha, sube a la habitación y el prota no podía permitir que lo viera vestido de mujer. Se oculta en el armario de Yuri y el prota se incomoda por la situación y aprovecha para irse de la habitación. La presidenta se encontraba hablando con el prota acerca de la preparación de la novia. Toda mujer sueña con eso antes de su boda. Incluso la encargada quisiera casarse algún día. Yuzu quería seguir hablando del tema. Soñaba con ser una buena esposa. Sus compañeras llegan en ese momento y también se interesan. Yuri quería mantener a su esposo. Sumire no lo había considerado. La encargada sabe que ayudarse mutuamente es una buena manera de iniciar el matrimonio. Pero no estaba en sus planes aún. Le gusta su vida actual. Akun pensaba en lo que había comentado a la encargada. Esperaba poder casarse con ella en un futuro. Sabía que sus habilidades como hombre no eran muy buenas, así que decide buscar un libro de cocina para aprender a cocinar. Así que le pide ayuda a la encargada. Ayaka le indica al prota que prepare los ingredientes. Todo debe ser meticulosamente procesado. Terminan de preparar la cena y las chicas comentan que se veía muy deliciosa. La encargada comparte el crédito con Aki, y eso no le gustó para nada a Yuzu. Se sintió menos femenina. Por el contrario, el prota creía que se vería más masculino. Pero las chicas le comentaban que una buena esposa sabe cocinar. Las cosas no le salieron al prota como pensaba. Al terminar la cena, Yuzu habla con él afuera de su habitación. Pregunta sobre los gustos físicos del hombre hacia la mujer. Como era pequeña, sentía complejo hacia su cuerpo. El prota se incomoda con la pregunta. Sugiere que es mejor preguntar a sus compañeras, pero Yuzu sabía que Sumire la apoyaría y no la haría sentir mal por su estatura. Deciden continuar la charla en la habitación de la presidenta. Buscaron en la computadora consejos para aumentar el busto femenino. El prota piensa que es mejor preguntar a la encargada. Era la indicada en esa situación. Ayaka era muy amable con el prota siempre, así que tiene la idea de que eso puede ser un factor. Se dirige a la habitación de la presidenta rápidamente para comentarle sobre esto. El prota recibe un fuerte golpe de parte de Yuzu por no tocar la puerta antes de entrar. Le comenta la posibilidad de tener un buen corazón y ser amable. De esa manera podría crecer su pecho. Pero ese comentario le molestó aún más a la presidenta, así que termina corriendo al prota de su habitación. Yuzu fue directamente a buscar un consejo de la encargada. Ella le muestra un traje de baño que antes solía usar, ya que no le quedaba. Era muy pequeño. La presidenta se emocionó porque aún tenía esperanza de crecer, pero en realidad ese traje de baño era de la encargada cuando estaba en primaria. Al día siguiente, Ayaka se encuentra en el patio. Debido a los cambios climáticos, debía sellar las goteras que estaban en el techo de la casa. El prota propone ayudar. Se suben al techo de la casa. Había que hacer una gran remodelación, pero Ayaka respetaba las decisiones de su abuela. Había muchos recuerdos en la casa. Quería conservar esos sentimientos. Al terminar de reparar las goteras, se dan cuenta que la escalera se había caído. Se quedaron atrapados en el techo. Las chicas aún no habían llegado a casa. Aki intenta bajar, pero la encargada no lo deja. Pasaron las horas y las chicas aún no habían llegado a casa. Comienza a llover y no les quedó otra opción que cubrirse con el material que usaron para reparar las goteras y esperar. El prota se resbala, la encargada lo abraza y justo en ese momento las chicas aparecen. Habían malinterpretado la situación. Le comentan lo que había sucedido con la escalera y se regresan a la casa. La temporada de lluvia había iniciado. Los chicos llegan del instituto mojados por la lluvia. Juegan piedra, papel o tijeras para ver quién tomaría el baño primero. Las chicas habían ganado. Al prota no le queda más opción que esperar afuera. Mientras se duchan, se dan cuenta que Sumire sigue creciendo.
La presidenta se disgusta porque ella seguía igual. Por otro lado, la encargada ayuda al prota a secar su cabello para evitar que se enferme. Las chicas continúan con el baño. Hablan acerca del viaje escolar de otoño. Era posible que recreen esos momentos nuevamente. Yuri se iba a sentir mal por dejar al prota solo con la encargada. Proponen dejar a alguien para que los vigile. En un cambio de escenario, el prota estaba junto a Ayaka. Se acuesta en sus piernas. Estaba cansado. Las chicas salen y le dicen al prota que ya estaba listo el baño. La encargada le dice a Yuri que se acueste en sus piernas. Era la única que lo había hecho. Terminan el día con un delicioso helado. La temporada de lluvias había terminado. Comienza el verano. El prota le prepara un baño en la piscina a la presidenta. Yuri juega con Yuzu, la presidenta toma la manguera por accidente y moja a Sumire y a la encargada. El verano tenía un buen comienzo para los habitantes de Sunohara-Sou. Las chicas deciden tomar un refrescante baño. Sumire se siente apenada por usar traje de baño. El cuerpo de las chicas estaba cambiando. Sin embargo, la presidenta seguía igual. Yuzu no quería que el prota entrara a la piscina con ellas. La encargada también usa su traje de baño y le pide al prota que se encargue de repartir las frutas que habían preparado para todos. Pero Akun estaba distraído por la belleza de Ayaka. La encargada sugiere al prota que use su traje de baño, pero el prota decide quedarse como estaba. Las chicas se divertían en la piscina. El prota estaba esperando para entrar luego, y la encargada se propone a acompañarlo. Las chicas salen de la piscina. La encargada empuja al prota del borde. No tuvo más opción que bañarse con ella. Sería un desperdicio que guardaran la piscina tan pronto. La encargada era muy considerada con el prota. Mientras tanto, Yuri les toma fotos escondidas. El prota entra en la casa para buscar su traje de baño. Ve a Yuri tomando fotos y le hace una broma al prota. Le hace creer que las enviará a otro lugar. Aki se asusta. Yuri, al ver su reacción, le dice que es solo un pasatiempo. Le muestra las fotos que había tomado el prota y en ese instante llega Sumire. También tenía curiosidad de las fotos de Yuri. Yuri le vende fotos a Sumire de la presidenta. El prota escucha toda la conversación. Yuri decide perdonarlo si la acompaña a tenderle una trampa a Yuzu. Deja un manga en la puerta de su habitación y la presidenta muerde el anzuelo y toma varias fotos en el acto. Quería capturar momentos reales del comportamiento de la presidenta. Quería capturar a la encargada en sus momentos débiles también. Para eso necesitaba la ayuda del prota. Aki acepta. Se dirige a la cocina para tomar fotos de Ayaka sin su consentimiento, pero la encargada lo descubre. El prota le muestra las fotos que había tomado a Yuri y esta estaba contenta con el resultado. Las vacaciones habían llegado a Sunohara-Sou. Todos habían terminado satisfactoriamente su año escolar. Eran las primeras vacaciones del prota en ese lugar. La encargada hará lo posible para que Aki la pase bien. Pero antes debían terminar sus tareas. Se encargaría de vigilarlos a todos. Las chicas se retiran. Tenían trabajo en el consejo estudiantil. El prota debía limpiar su habitación. La deja en perfectas condiciones para sorprender a la encargada. Ayaka ayuda al prota con sus tareas de matemáticas y de esta manera había adoptado la presencia de una profesora. Ayaka observa al prota hacer la tarea. Promete compensarlo si hace un buen trabajo. El calor del verano continuaba. La encargada se quita algo de ropa para estar más cómoda. Se acerca al prota para ayudarlo. Debía terminar pronto. Así podría tomar un descanso. El prota estaba nervioso por estar cerca de la encargada como siempre. Pasan las horas y logra terminar. El prota esperaba con ansia su recompensa. La encargada come un helado junto a él y reciben una visita de Yatsuho. Ayaka le había encargado unos jugos. Eran jugos traídos del extranjero. Yasuho le regala una bebida con alcohol para ella. La encargada quería compensarlos al terminar sus deberes. Esos jugos le gustaban mucho a su hermana. La describe como una gran persona, así que deciden comenzar la celebración. En ese momento llegan las chicas. La encargada se embriaga y comenzó a atacar a todos de una manera afectuosa. El prota estaba impactado, así que decide confrontarla. Ayaka logra quedarse dormida, pasa un rato y despierta. Espera poder tomar alcohol algún día con el prota cuando sea adulto. No recordaba nada de lo que había sucedido. El prota entra a su habitación y se encuentra de una manera incómoda con una nueva habitante de Sunohara-Sou. Solía ser la habitación de ella antes de irse, así que decide entrar sin permiso. Tenía mucho calor por el verano. La chica estaba muy bronceada y prácticamente sin ropa. Eso era incómodo para el prota. Su nombre era Nana. Nana pensaba que Aki era una chica.
Estaban haciendo mucho ruido en la habitación y la presidenta entra a ver qué estaba sucediendo. Se lleva la sorpresa de su regreso. Es muy cariñosa con la presidenta. Nana solía ser la antigua presidenta del consejo estudiantil. Esperaban afuera de la habitación para que Nana se cambie de ropa. Al terminar, entran y ven el cambio que tuvo Nana. Se veía muy linda con la ropa de colegiala. Nana no paraba de coquetear con el prota. Yuzu, como presidenta, no lo permite. Así que hacen un concurso amistoso para ver quién era más lista. Nana derrota a Yuzu. Nana intenta quedarse con el prota como premio por haber ganado. Empiezan a debatir y la encargada los escucha. Se alegra mucho por su llegada y ella quería sorprenderlos a todos. Aquí el prota se entera que Nana es la hermana pequeña de Ayaka. Llega la hora de comer y todos comparten la deliciosa comida de Ayaka. Nana se quedaría por todo el verano. Esperaba compartir mucho con las chicas. La presidenta sugiere que se comporte mientras esté en la casa. El prota estaba sorprendido por la personalidad de Nana. A pesar de ser hermana de Ayaka, eran muy diferentes. Nana era muy enérgica y animada. Propone salir a conocer varios lugares en el verano y continúa coqueteando con el prota. El prota amanece en la cama junto a Nana. Se lleva una gran sorpresa. Estaba muy nervioso. Nana estaba acostumbrada a dormir ahí, ya que era su antigua habitación. Se sintió avergonzada por no estar arreglada junto al prota. Sale corriendo rápidamente de la habitación. Cae la tarde. El prota se encontraba leyendo un libro. En ese momento, Nana entra a su habitación sin tocar la puerta. Estaba muy enérgica. Le propone al prota jugar. Se sube en la cama y esta tenía un escondite secreto arriba del techo. Saca una consola de videojuegos. Debió ocultarla de su hermana. Le permitía jugar solamente 1 hora al día. E invita al prota a jugar con ella. Aki no tenía nada de experiencia en los videojuegos. Además estaba muy nervioso por estar sentado en las piernas de Nana. Logra concentrarse terminando el juego, pero se desmaya por estar demasiado cerca de Nana. Se despierta y Nana quería seguir jugando. Era hora de los juegos de pelea. Le gustaban mucho los videojuegos. Sus amigas no tenían esos gustos, así que quería jugar toda la noche con el prota. Nana le da una paliza en los juegos de pelea al prota. Era muy buena jugando. No logra ganarle una partida. La encargada entra al cuarto para avisarles que estaba listo el desayuno y se da cuenta que tenía mucho tiempo jugando. Nana quería llevarse al prota cuando terminara el verano, pero Ayaka no podía permitirlo. El prota se queda dormido y tiene un sueño con la encargada y su hermana. Al despertar, se da cuenta que Nana estaba a su lado nuevamente. Era un día de piscina para los chicos. Decidieron ir por la petición de Nana. La encargada ayudaría al prota con las clases de natación. Antes debían usar bloqueador solar. Mientras la encargada busca el bloqueador, 2 chicas acosan al prota. En ese momento llega Nana. Se da cuenta que era Mai y Uchifuji. Eran amigas de la preparatoria de Nana. Les gustaban los chicos menores. Las chicas le preguntan a Nana si era su novio, pero en realidad ella lo veía como su pequeña mascota. Ayaka regresa y conoce a las amigas de Nana. La ven como una figura materna. Nana le pide a su hermana que dejara al prota con ella, pero no podía permitirlo, ya que lo quería enseñar a nadar. Nana propone una carrera nadando para ver quién se queda con él. Ayaka acepta. Mientras tanto, las chicas seguían divirtiéndose en la piscina. Yuru se llevó su cámara para capturar esos lindos momentos, al mismo tiempo para tomar fotos de la presidenta y vendérselas a Sumire. Las hermanas se preparan para empezar la competencia por aquí. Mai sería la comentarista de la carrera, donde se presenta con su nombre completo como Osonoi Maiko. Seguidamente lo hace Uchifuji Mea. El prota se queda junto con ellas observando la competencia. La carrera da inicio. Ayaka nada hacia arriba para evitar que sus grandes pechos la detengan bajo el agua. La carrera estaba muy pareja. Nana logra ganar por poco, pero nadie logró verlo. Las chicas estaban coqueteando con el prota. Deciden competir una vez más. Continuaron así una y otra vez. Mai y Mea se fueron. Dejaron al prota solo. La presidenta le dice que ya era hora de irse. Al final, Nana termina agotada y Ayaka gana la competencia. Pero ya la piscina iba a cerrar y no lograron enseñarle a nadar al prota. Sin embargo, pasaron un día muy divertido. Aquí la presidenta no podían dejar pasar el verano sin ver una película de terror. No era una experiencia muy divertida para Yuzu. Estaba completamente aterrada. El prota se burla de la presidenta, pero también estaba asustado. Nana se esconde detrás del mueble y los asusta. Yuzu se desmaya por el susto.
Nana le comenta al prota que en su Nohara Show suelen salir fantasmas por su antigüedad. O eso dicen. Quería bromear con el prota. Cae la noche y el prota se encontraba en su habitación acostado. Escucha un ruido extraño en el pasillo. Estaba asustado. Recuerda la conversación que había tenido antes con las chicas. Se dirige a la habitación de la encargada. Quería saber el origen del ruido. La presidenta se encontraba con Ayaka en su habitación. El prota les comenta que estaba nervioso por el ruido que había escuchado. La encargada le menciona al prota que al lado de su habitación hay un pequeño almacén. Nadie solía usarlo. La única manera de entrar a ese misterioso almacén era por la parte de afuera de la casa. Su abuela decidió construirlo así. La puerta se oxidó con el tiempo. Los chicos se aterran con la noticia de Ayaka. Al mismo tiempo, el prota se pregunta qué hacía la presidenta en su habitación. Yusu estaba aterrada por la película, así que decidió ir a dormir con la encargada. El prota se regresa a su habitación. Intenta mantener la cordura, pero los ruidos continúan. No contiene la curiosidad y sale al patio. Estaba al frente del almacén abandonado. Aki decide entrar al almacén. Tenía mucho miedo, pero logra tranquilizarse al ver a Nana. Había remodelado el almacén para ejercitarse. Se pregunta qué hacía despierto tan tarde. El prota le comenta que hacía mucho ruido. Se alivia al descubrir que solamente era ella entrenando. Nana debía entrenar diariamente para mantener en forma su cuerpo. Invita al prota a entrenar con ella. Aki se niega. La habitación de Nana era pequeña. No tenía espacio para entrenar. Remodeló el lugar a escondidas de Ayaka, pero el secreto no duró nada. La encargada fue a investigar el ruido y le ordenó a su hermana dejar todo como estaba. No le había pedido permiso para tomar el almacén. El prota estaba aliviado al saber que no habían fantasmas en la casa. Nana le dice a Yusu y al prota que guarden las cosas en sus habitaciones. La presidenta se niega. Nana propone medir su fuerza física. El perdedor se llevaría las cosas a su habitación. La competencia estaba por comenzar. Sumire, Yuru y Aki serían los jueces. La presidenta tendría problemas para ganarle físicamente a Nana. La primera competencia era de abdominales. Nana fue la ganadora. La segunda competencia fue con una pelota de equilibrio. Debían usar muchos músculos al mismo tiempo. El prota estaba incómodo al ver su entrenamiento. Yusu volvió a perder. La presidenta elige el siguiente reto. Logra ganarle a Nana finalmente. La encargada les dice que no hagan ruido. Los vecinos podrían molestarse. Le comentan acerca de la competencia, pero ella sabía que sus habitaciones eran pequeñas. Lo mejor era dejar las cosas en el almacén. Perdieron su tiempo compitiendo. En un cambio de escena, el prota ayuda a la encargada a limpiar las paredes. Hacía mucho calor y decide quedarse en traje de baño. Aki se pone muy nervioso. Debía ser más fuerte para ayudar a la encargada con las tareas del hogar. Aki entra a la casa. Yuru nota que estaba preocupado por algo. El prota le pregunta lo que estaba pensando. Yuru sugiere dar un masaje. Debía enseñar al prota cómo hacerlo y usan a Sumire como modelo de aprendizaje. El prota estaba listo para dar el masaje, pero no sabía cómo decirle a Ayaka. Se da cuenta de sus intenciones y acepta la propuesta. Comienza a dar el masaje en la sala. La encargada siempre estaba ocupada. Quería compensarla. Las amigas de Nana van a visitarla. Debían terminar sus tareas. De lo contrario, serían expulsadas. Nana las ayuda, ofreciendo al prota como recompensa. Aki acepta para ayudarlas. Estaban motivadas. Logran adelantar mucho. Pasa el rato y la encargada les lleva té. Las chicas las invitan a jugar con ellas. El prota también se une. Luego de terminar el juego terminan agotados. Ayaka debía preparar la cena. Nana se enteró del masaje del prota. Todas querían un masaje. Aquí no tiene más opción que complacerlas. De esa manera culminaría ese día agotador. Nana le comenta al prota que dentro de poco habrá un festival de fuegos artificiales. El verano estaba por terminar y eso le daba tristeza. Tendría que irse para iniciar la escuela. El prota la iba a extrañar. Aki sale de compras con la encargada. Al llegar a casa, Nana le pide que le haga eso. Ayaka le dice que la acompañe a su habitación. El prota se queda intrigado y no se contiene. Se acerca a la puerta de la habitación para husmear. Nana sale y se da cuenta que las espiaba. Le estaban limpiando los oídos. La hermana era increíble en eso. Nana lo deja con su hermana. Ayaka le limpiaría los oídos. Se acuestan las piernas de la encargada y comienza el tratamiento. Al terminar, el prota se queda dormido. Nana le toma fotos y se las enseña a las chicas para bromear. Yuri también les había tomado varias fotos a ellas.
justo en la misma situación. Es el día de los fuegos artificiales. Nana se viste de acuerdo a la situación. Su hermana no podía usar esa ropa, ya que no tenían de su talla. Nana busca por internet para comprar un yukata para ella. Les piden al prota que las ayude a vestir. Aki se pone nervioso. Sumire, Yuri y Yuzu se preparan para ir a los fuegos artificiales. Sumire estaba encantada con la ternura de la presidenta. Las chicas se acercan a la habitación del prota para invitarlo. Al abrir la puerta, se da cuenta que las hermanas se estaban peleando por él. La presidenta se enoja y se retira de la habitación. Cae la noche y todos van a ver los fuegos artificiales. La playa estaba cubierta por hermosas luces nocturnas. El prota quedó encantado con el ambiente. Sin embargo, había mucha gente. Debía tomar de la mano a las hermanas para no extraviarse. Por otro lado, las chicas deciden ir a ver las tiendas, dejando al prota con la encargada. Aki no quería seguir agarrado de manos. Se sentía como un niño pequeño. Nana quería participar en un juego para ganar un peluche. Le enseña al prota cómo sostener el arma y no logra ganar el premio. Nana sigue tomándolo de la mano. No había podido ganarle en el juego anterior. Sin embargo, no era una competencia. Se estaban divirtiendo. Continúan recorriendo el festival. En el siguiente juego, Nana logra ganar unos peces. Los llevaría a casa para cuidar de ellos. Se encuentran en el festival con Mai y Mea. Comienzan a coquetear nuevamente con el prota. Continúan el recorrido y se encuentran con el puesto de comida de Yatsuho. Les ofrece una gran variedad de comida. Llegan a un lugar más tranquilo. Las chicas alimentan al prota, o mejor dicho, lo acosan. El prota se enoja y se va corriendo. Ayaka se queda preocupada. En un cambio de escena, Yuzu y las chicas se encontraban jugando en el festival. Sumire gana un premio. La presidenta seguía enojada con el prota. Aki había llegado a un lugar totalmente solo. Nana llamó a las chicas para informarles que se había perdido. No quería preocuparse, solo debían avisarle si se encontraban con él. Aki estaba lejos del festival. Cuando decide regresar, comienzan los fuegos artificiales. Se arrepiente de alejarse de las chicas. La encargada lo encuentra y se queda junto a él mirando los fuegos artificiales. Todas las estaban buscando. Deciden regresar. La encargada toma su mano y se reúnen con las demás chicas. La familia de Tsunohara Sou observa los fuegos artificiales. Todos estaban conmovidos por el festival, en especial Nana. Al llegar a casa, el prota juega videojuegos con Nana. El prota estaba triste porque ella se tenía que ir al día siguiente. Llega la hora de la despedida. Ayaka quería acompañar a su pequeña hermana a la estación. Nana decide ir sola. Se divirtió mucho. Pasó unas vacaciones increíbles con ellos. El prota promete mejorar en los videojuegos para su regreso. Era un nuevo amanecer en la residencia. La encargada estaba emocionada, ya que debían ayudar en la tienda de Shuntegai. La presidenta se había olvidado comentarle al prota. Finalmente llegan a la tienda. Yatsuho sorprende al prota con un cálido abrazo. Su trabajo consistía en apoyar en el festival de alcohol, llamado Oktoberfest. La tienda contaba con una gran variedad de licores. El abuelo de Yatsuho era un experto. La idea de ayudar en la tienda la tuvo Yatsuho. Como el prota era nuevo en la ciudad, era una buena oportunidad para adaptarse. El prota debía ponerse un uniforme de chica. No quería hacerlo. Recuerda que Yuru le dio una mochila. Dentro estaba una peluca de mujer. No tuvo más remedio que aceptar el disfraz. De tal manera da inicio el festival. Los clientes comienzan a llegar desde temprano. El prota estaba algo perdido, ya que era su primer trabajo. La encargada lo ayuda para que se adapte rápido. La tienda se encontraba con muchos clientes. Aki estaba nervioso. Derramó cerveza en la mesa de unos clientes. Ayaka le ofrece las disculpas. Les da otra cerveza para compensar el descuido del prota y también unos bocadillos. Todo por parte de la casa. El prota se sentía mal por molestar a la encargada. Ayaka comprende que es su primer trabajo y lo motiva. Aki regresa al trabajo más animado, sonriendo y atendiendo a los clientes con amabilidad y respeto. Finalmente, la jornada de trabajo termina. Yatsuho felicita al prota por su trabajo. Ayaka, luego de terminar, bebe algo de alcohol. Continúa más cariñosa de lo normal con el prota. Todas hicieron un excelente trabajo en el festival. Al día siguiente, las chicas deben irse a su viaje escolar. El prota y la encargada se quedan solos. Ayaka se sentía sola sin las chicas. Le propone al prota dormir juntos mientras ellas no estaban. Aki se va corriendo. La encargada se divierte bromeando con él. Pasa el rato y se pregunta cómo les irá a las chicas en Kioto.
En ese momento, su hermana Nana va de visita a la residencia. Le pide a su hermana que le prepare algo de comer. La encargada les prepara una papa asada. Estaba muy deliciosa. Era divertido comer papa asada en otoño. Nana toma una fotografía y la envía a Yusu. La presidenta también le envía unas fotos comiendo con las chicas. Hace frío afuera, así que deciden entrar a la casa para tomar un baño. Nana se sentía incómoda por subir algo de peso. Su hermana se dio cuenta y aún así le preparó esa deliciosa comida. Quería hacer algo especial por su visita. Nana le pide a su hermana que cuide su figura y se retira. Pronto irá de visita nuevamente. El prota escucha ruidos en la noche. Se dirige al almacén del sótano para ver qué estaba sucediendo. La encargada se encontraba dentro. Pensaba ejercitarse luego de los comentarios de Nana. Aki decide no intervenir. Ayaka se había ejercitado toda la noche. Llega al cuarto del prota y se desmaya. Las chicas habían regresado de su viaje. El prota le pide ayuda a la presidenta. La encargada se queda dormida en el cuarto del prota. Yusu pensaba que era un resfriado. El prota le comenta que estuvo haciendo ejercicio en el almacén. La presidenta esperaba que el prota se disculpara por entrar a su habitación repentinamente. Lo dejó pasar porque era una emergencia. Lo mejor era dejar descansar a la encargada. Sumire y Yuri ayudarían a cuidar de ella. Cambian su ropa y dejan a cargo a Shina. Debían irse. Tenían trabajo en la escuela. La presidenta se encargaría de excusar al prota en la escuela. Ayaka tenía un sueño con la comida. Despierta y se da cuenta que estaba en la habitación del prota. Aki se alegra mucho al ver que la encargada estaba bien. Le preparó una sopa. Le dice que debe descansar. Se encargaría de los deberes en el hogar. Ayaka se conmueve y le agradece. El prota alimenta a la encargada. No tiene más opción que cuidar de ella. Debía ayudarla con su aseo personal. Estaba muy nervioso, pero la encargada se encontraba muy débil y no podía hacerlo sola. Al día siguiente, la encargada se sentía mucho mejor. Se disculpa con todos por haberlos preocupado. Acto seguido, le agradece al prota por cuidar de ellas. Las chicas tenían curiosidad sobre lo que había ocurrido mientras estaban en el colegio. El prota estornuda. La encargada se ofrece a cuidarlos y se enferma, secando su cuerpo por completo. Aki nota que la conversación se torna incómoda y propone ir a la escuela cuanto antes. Debía recuperar las clases perdidas. Yatsuho estaba de paso por la residencia. Aprovecha a visitar a Ayaka. Unos vendedores le obsequiaron un par de boletos para ir al acuario. Se los regala. Ayaka le agradece. Aprovecha el momento para invitar a la encargada a tomar un trago. Era muy temprano, pero acepta su propuesta para no ser descortés. El prota se encontraba caminando por la ciudad. Halloween se acercaba. Se encuentran Nana y sus compañeras. Las chicas le piden al prota que las acompañe. Fueron al karaoke. Cada una decide cantar una canción. Llega el turno del prota. No sabía qué canción elegir. Nana decide guiarlo. Aki sostiene el micrófono, pero no logra cantar. Las chicas no dejaban de coquetear con él. No logró concentrarse. Al salir del karaoke, las chicas proponen ir a tomarse fotos. Se hacía tarde para el prota. Nana insiste, no tomaría mucho tiempo. En un cambio de escena, la encargada estaba bebiendo sake junto a Yatsuho. Preparó un bocadillo para acompañar. Continuaron bebiendo hasta tarde. Se embriagaron. Yatsuho quería que Ayaka cuidara de ella. Estaba muy melosa con la encargada. Las chicas y el prota fueron a tomar las fotos. Nana quería una foto a solas con el prota. Quería recordar esos momentos junto a Aki. Mai y Mea no estaban contentas. Era una injusticia que no compartiera. Ellas también querían una foto a solas con él. Las chicas le dejan la fotografía al prota para que la presuma con sus compañeros. Se retiran. Era tarde y Shina debía regresar a casa. Al llegar a casa, Yusu sorprende al prota con un disfraz. Era parte del consejo y tenía que colaborar con los niños. Le pregunta a Shina por qué llega tan tarde. El prota evita la conversación y entra a la casa. En ese momento, la foto que se había tomado se cae al suelo. La presidenta la mira y se molesta un poco con el prota. Yuru y Sumire no sabían qué estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, escuchan la voz de Yatsuho en la cocina. Se acercan para ver qué estaba ocurriendo y estaban abrazadas, totalmente ebrias. Yusu intenta separarlas. Ambas la toman entre sus brazos y le dan cariño. Las chicas salen corriendo para ayudar a la presidenta, pero terminan en la misma situación. Shina decide no intervenir y se va a su habitación. Al día siguiente, la encargada va al acuario junto al prota. Había muchos animales exóticos. Ayaka estaba apreciando a los pingüinos. El prota recuerda la conversación que habían tenido justo antes de ir.
Ella quería saber si le gustaban los pingüinos. Aki intenta actuar como un hombre y finge su respuesta. La verdad era algo normal para él. La encargada le comenta de los boletos del acuario. En ese lugar había muchos pingüinos. Decide invitarlo. Sheena acepta con mucha emoción la invitación de la encargada. Al mismo tiempo, se siente mal por la presidenta, ya que eran solo 2 boletos, pero ella no quería ir. Había visto una película de tiburones y le daba miedo el acuario. Así fue como el prota terminó en el acuario junto a la encargada. Dicho lugar era muy elegante. Tokio no dejaba de sorprender a Sheena. Hacía mucho tiempo que no salían los dos solos. Ayaka propone tomarse de las manos. De esa manera, el prota no se perdería. Pero Sheena se niega y continúan el recorrido. Observan unos peces muy extraños. La encargada estaba muy emocionada. Logran ver de muy cerca a los pingüinos. El prota se emociona mucho. La encargada compara un grupo de pingüinos con las chicas. El prota nota que un pingüino estaba molestando a otro y se acuerda de la presidenta. Se hacía tarde. Era hora de comer. Se dirigen a la zona de comida del acuario. La encargada le pregunta al prota si quería un postre del mostrador. Sheena queda sorprendido con los dulces que vendían en el acuario. Decide pedir un helado de crema. Se sientan a comer helado mirando a los pingüinos. Continúan observando a los tiburones, peces, medusas y varias especies. Ayaka compra varios peluches de pingüinos como recuerdo. Al llegar a casa, el prota comparte su experiencia con Yuzu. Estaba muy contento. Los pingüinos eran muy lindos. La presidenta quería asistir en el siguiente viaje. Los pingüinos eran los únicos animales que le gustaban del acuario. El prota le recuerda que también había un gran tiburón y se aterra. En un cambio de escenario, Sumire le enseña unas fotos viejas al prota. Yuri dice que se parece a su hermana mayor. En ese momento, la presidenta llega. Quería saber qué estaba ocurriendo. Yuri le comenta que estaban jugando. La presidenta dice que puede ser una excelente hermana, así que también se une al juego. Le pide a Sheena que se acueste en su regazo. El prota, muy apenado, acepta. Yuzu estaba muy nerviosa. Al mismo tiempo, Sumire no podía contenerse al ver su expresión. También quería ser la hermana de la presidenta. Propone tomar un baño juntas. Fortalecerán su relación como hermanas. Yuri sabía que la hermana mayor debía ser más centrada. Hacen una demostración, tomando al prota como su hermano mayor. Se dirigen a la habitación del prota. Sheena se acuesta en su cama mientras su hermana mayor cuida de él. Al parecer tenía fiebre. Le da una fruta en la boca. Yuri no logra concentrarse, ya que era muy vergonzoso. Sumire decide intentarlo. Entra al baño y le pide al prota que entre después de ella. Al ser familia, no le avergüenza tomar un baño con su hermano menor. Recuerda que Nana y Ayaka se duchaban juntas, pero ambas eran mujeres. La presidenta recuerda que el prota tiene una hermana mayor. Quería saber cómo era ella, pero el prota no tenía buenos recuerdos junto a su hermana. Prefería no tocar el tema. En un cambio de escena, una chica misteriosa acaba de llegar a la estación de tren. Camina lentamente hacia la residencia. Había llegado finalmente a su destino, y era la casa donde se estaba quedando el prota. El prota se encontraba profundamente dormido. La misteriosa chica de la estación estaba en su cuarto, en ropa interior, acostada junto a él. Era su hermana mayor. La encargada entra en la habitación y queda sorprendida. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. La hermana del prota se presenta. Su nombre es Sheena Matsuri. La encargada se disculpa por haber interrumpido su reunión familiar. El prota quería saber a qué se debía su visita inesperada. Fue a Sunohara Zoo por amor. Las chicas quedaron conmovidas con su respuesta. Sin embargo, notan que Aki está vestido de una manera extraña. Su hermana le había puesto esa ropa. Comentan que su hermana menor no puede estar vestida inapropiadamente. Las chicas pensaron que era un pasatiempo y que se veía mejor con esa ropa. La presidenta intenta corregir a la hermana del prota, ya que lo llamó hermana. Matsuri se acerca a Yuzu de una forma aterradora. La mira de cerca. Le parece linda. Propone protegerla si acepta ser su hermanita. Sin embargo, Sumire no podía permitirlo. Matsuri se despide de todas. El prota se ve aliviado, pero ella fue a buscarlo. Esperaba que regresara junto a ella. Al irse de la casa, no le dijo nada. El prota no quería irse con ella. Matsuri creía que el prota no podía vivir sin ella. Ignoraba por completo sus sentimientos. La encargada interviene. Intenta persuadir a Matsuri. Al mismo tiempo, le comenta que sus padres estaban al tanto y la habían dejado al cuidado de Aki. No debía preocuparse por él. Cree que no sabía cómo complacer al prota,
pero la encargada era muy amable y siempre complacía a todos en su Sunohara Show. Matsuri decide probar a Ayaka. Si logra pasar, dejaría al prota al cuidado de ella. Estaba emocionada. Hacía mucho tiempo que no tenía una prueba. Si no lograba pasar la prueba, le regresaría a su hermano. La encargada se viste como estudiante. El prota quería saber qué tipo de prueba sería. Ella quería ver el cuidado que recibía a diario. La encargada es muy amable con Matsuri. Se percata que tenía hambre. Era momento de comer. Ella no quería aceptar la comida. Creía que lo hacía para ganar puntos. Al final, acepta. Las chicas se quedan mirando todo lo que estaba ocurriendo. Nadie podía resistir al cuidado de la encargada. Ayaka prepara una deliciosa comida. El prota le había mencionado que quería comer hamburguesa. La encargada lo complace. Las chicas estaban emocionadas. Matsuri no quería admitir que la encargada la había sorprendido. Debía concentrarse. Su intención era llevar de vuelta a Shina. Prueba la comida de Ayaka y no resiste. Estaba muy deliciosa. La prueba aún no había terminado. La encargada estaba feliz, ya que pasaría todo el día con ella. Luego de comer, era hora del postre. Matsuri quería hacer lo imposible para molestar a la encargada. Sin embargo, no pudo resistir el postre. Las chicas continuaron con su prueba. Estuvieron todo el día juntas. Matsuri la había pasado excelente, pero no quería admitirlo. Era tarde y debía quedarse. La encargada le indica por dónde está el baño. Cepilla su boca, se coloca su pijama y se acuestan a dormir. Matsuri casi se deja llevar por el afecto maternal de la encargada. Quería regresar con su hermano. Ayaka pensaba que no podía dormir. Recuerda que no había tomado un baño. Matsuri toma una ducha caliente. La encargada entra para lavar su espalda. Se pone nerviosa. No tenía que esforzarse tanto, pero era una tradición en su Sunohara Show. La encargada la invita a quedarse. De esa manera estaría cerca de su hermano. Sabía que lo amaba. La prueba había terminado. Decide aplazar a la encargada y hacer una nueva. Su orgullo no dejaba admitir su derrota. Por el contrario, Ayaka estaba emocionada. Era tarde y debían dormir. Las chicas sabían que Matsuri estaba derrotada. Nadie podía resistirse ante la encargada. Al día siguiente, la encargada va de compras junto al prota. Matsuri decide espiarlos. No logra contenerse al verlos juntos y se expone. Se preguntan qué hacía en ese lugar. Les comenta que debía estar pendiente de su hermano. Quería saber si seguía recibiendo el mismo trato. La encargada le da de comer a Matsuri. Propone continuar el recorrido. Aún faltaban muchas cosas que debían comprar. Se descuida y Matsuri se lleva a escondidas al prota. Aki se encontraba a solas con su hermana en un callejón. Ya no podía seguir resistiendo estar lejos de su hermano. Al salir del callejón estaban perdidos. Matsuri comienza a entrar en pánico. Se hace tarde y no logran encontrar el camino. Matsuri tropieza y se tuerce el tobillo. El prota la carga y se dirige a su Sunohara Show. Matsuri se siente culpable por su comportamiento. Recuerda una vez que pasaron por una situación similar, pero era ella la que se había lastimado en esta ocasión. Llegan a la residencia y la encargada los estaba esperando muy preocupada. Al parecer Matsuri cambiaría de opinión. En un cambio de escena, las chicas se preparan para ir a la escuela. Se estaba haciendo tarde. Tocan la puerta y era la hermana del prota. Se había mudado a Tokio y estaría asistiendo a una escuela cercana y decidió pasar a saludar. Shina se encontraba ayudando a la encargada con el kotatsu. Se acercaba el invierno. La encargada recuerda que las mandarinas eran muy buenas en estos casos. El prota se come la mandarina con Ayaka y comienza a hacer frío. El kotatsu se había apagado. La encargada lo conecta de nuevo. Se sienta al lado del prota y toma algo de tiempo para que se caliente nuevamente. La encargada va por el té a la cocina. Aki se queda dormido por un instante. Ayaka lo cubre con su abrigo para que no se resfríe. En un cambio de escena, el prota se encuentra caminando por la ciudad con la presidenta. La Navidad había llegado a Tokio. Shina estaba entusiasmado con los regalos. El prota creía en Santa. La presidenta se queda sorprendida al ver su reacción. Al mismo tiempo, prefiere no quitarle la ilusión. Al llegar a la residencia, le cuenta a las chicas la conversación que habían tenido. No pudo decirle la verdad al prota. Cuando ella se enteró de la verdad, pasó una semana en depresión. No quería que Shina experimentara lo mismo. Mencionó que se quedaría despierto toda la noche para esperar su llegada. Debían planear algo. Las chicas proponen darle una pastilla para dormir. La presidenta se niega. Nana había regresado para Navidad con sus compañeras. Su Sunohara Show estaba habitado por muchas chicas. Se habían vestido con ropa navideña. Eran muy tiernas. El prota estaba incómodo. Por otro lado, la presidenta se pregunta qué harían con Shina.
La encargada había preparado un pastel impresionante. Nana y Yusu debatían por un trozo de pastel. La presidenta había cambiado su estado de ánimo. Llega la noche y Yatsuho llega con un pedido de la encargada. Ayaka la invita a cenar en familia. Yatsuho conoce a las amigas de Nana. Les ofrece trabajar en su tienda. Eran unas chicas jóvenes muy lindas. Por otro lado, las chicas le proponen a Nana que regrese a quedarse en Sunohara-zou, pero la escuela le quedaría muy lejos. Solamente podía quedarse la noche de Navidad. La presidenta parecía preocupada por el prota. Las chicas le enseñaban unas fotografías a Yatsuho. El prota no estaba participando en la conversación y decide retirarse de la mesa. Nana le propone salir a divertirse. El prota prefiere no hacerlo. Quería portarse bien para que Santa le diera un regalo. Nana casi nunca le dice la verdad, pero Yusu la interrumpe justo a tiempo. La hermana del prota va a visitarlo. Se da cuenta que había muchas personas y decide entrar directamente por la ventana de su habitación. Yatsuho y las amigas de Nana se retiran. La encargada se da cuenta que Matsuri estaba intentando entrar a la casa a escondidas. El prota se estaba preparando para dormir. Yusu se acuesta con él. Esperaba que lograra quedarse dormido para no descubrir la verdad. Matsuri le comenta a las chicas que esperaba sorprender al prota con un regalo. Por eso quería entrar a la casa de esa manera. El prota y Yusu logran quedarse dormidos. Las chicas se preocupaban por su ilusión. La encargada y su hermana estaban escondidas para dejar los regalos. Aki logra ver a la encargada dejar los regalos, pero estaba confundido. Pensaba que Santa se parecía mucho a ella. Sueña con todas sus compañeras. Al día siguiente, todos debían limpiar la casa. Tenían frío por el invierno. Se acercan al prota, ya que su cuerpo era muy cálido. Las chicas entran al cuarto del prota para limpiar y se encuentran con una revista comprometedora. El prota se ve avergonzado. Habían terminado con sus deberes. La encargada había preparado la cena. Se sientan a comer en familia. Yusu comenta que Matsuri se había inscrito en la misma escuela que Nana. Era muy probable tenerla más cerca seguido. Terminan la cena y las chicas se despiden. Al despertar, sería Año Nuevo. El prota se había quedado despierto. Quería celebrar el Año Nuevo junto a la encargada. Recuerdan todos los buenos momentos que habían vivido en ese año escolar. Llega el Año Nuevo para la familia de Sunohara-zou. El prota esperaba pasar otro año increíble junto a sus compañeras y su amable encargada. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra harem en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.